solamente para ver si hay líquido libre. Y ahí la sospecha de que ese órgano está sangrando. ¿Sí? Entonces acá de alguno de ustedes que hoy día vimos, o no sé quién me dijo ayer, hoy día, doctor, ¿puedo ver si abajo no tengo, bueno, viendo abajo líquido libre en lo que es el espacio de, ¿cómo se llama? Douglas, saco de Douglas, ¿sí? Y ahí les he demostrado a algunos que en el lugar donde debería haber líquido no lo había, pero lo mismo se puede ver acá, que algunos vimos sus corazones, ¿se acuerdan? Al querer apuntar para arriba el transductor. En otros se puede ver también líquido cuando está en el espacio espleno-renal, cuando hay posible trauma en el vaso. Se puede ver también al lado derecho el hepato-renal, donde puede haber trauma en hígado y por ende un sangrado. O espacio libre, perdón, en el de Douglas, cuando hay sospecha de cualquier tipo de, cualquiera que haya podido haber sangrado por gravedad, ¿dónde se va? Hacia abajo. Y eso es el ECOFAST, identificar esos 5 lugares donde uno puede encontrar líquido. Y si es un accidente, ¿qué es líquido ese? No va a ser inflamatorio. Sangre. Para entrar a hacer una laparotomía. Entonces ven que la ecografía, por eso les he enseñado un poquito, por lo menos a tener idea. Al principio uno ve una imagen que no tiene razón. Como ven, visto al principio, no se ve nada cuando ven primera vez un electro. Pero ya cuando después ustedes mismos van dándose cuenta que al tener una imagen, como hemos visto, esto es en tiempo real, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta referencia anatómica que era? La porta. Lo correcto. ¿Y qué continúa para abajo? La esplénica. Ya saben, miren, ni siquiera se están, bueno, ni han leído, pero ya saben porque hemos aprendido directo. ¿Y qué dijimos? Que alrededor está la cabeza, cuerpo y la cola. Pero ¿quién era nuestra maña para encontrar este órgano? El lado, no, primero, para identificar, claro, vamos a entrar al corte, sí, sino el lóbulo izquierdo. ¿Sí? Por eso se ve como en punta, porque el hígado lo podríamos dibujar así, 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 y aquí termina no en un vértice, pero sí en un ángulo. ¿Ok? Entonces, uno cuando quiere encontrar al páncreas, como han visto ayer, estos días, encuentro ese lóbulo y por debajo la relación que ya hemos mencionado, y ese es el páncreas. ¿Ok? Ahora, hemos visto obviamente páncreas saludables, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa glándula empieza un proceso inflamatorio? Y es lo que está acá. ¿Qué ven en esta imagen? El tamaño está más grande. A predominio de La cabeza. la cabeza. Y eso les decía en las prácticas, no importa cuánto mide el largo, sino cuánto ha aumentado el diámetro antero-posterior, ya sea de la cabeza, del cuerpo o a veces la cola. Ahí es cuando ya nosotros midamos en algún futuro el valor del número que tiene este páncreas, ya puedo hablar no de pancreatitis. Acuérdense de mí, mal dicho que uno cuando hace un informe de ecografía diga pancreatitis aguda, porque la pancreatitis es un diagnóstico histopatológico, incluso todo lo que es itis es inflamación. Aquí lo único que puedo decir es aumento de volumen de la glándula hepática, predominio de la cabeza. Sospecha de pancreatitis. Muy distinto, ¿sí? Eso, cuidado. Porque no me gusta cuando alguien les enseña y les dice, póngale directo pancreatitis. Por ahí es un tumor ahí de cabeza de páncreas. O sea, no tenemos la certeza. Pero que está grande, eso no se les puede escapar. Por eso que ahora ustedes ya han visto en cada uno, en sus compañeros, que la foto o la forma in vivo por ecografía tiene más o menos esta relación. Pero yo sé que cuando ustedes ya vean algo así, ya no va a ser normal. ¿Ve? Por eso es de que medimos ese diámetro. Y dijimos que eso debe ser menos de 3 centímetros. Ese no sé, no lo he medido, esa es una fotografía del libro, debe estar unos 4 o 5 más o menos. Pero ¿qué puede confundirme? Que el cuerpo está normal y la cola lo propio. Por eso que hay que buscar imágenes en las que sí o sí debo medir esto, en la mejor imagen que pueda medir esto y también la cola, ¿sí? Por ahí tal vez solamente es una falsa imagen porque estoy agarrando el, ¿cómo se llama? El transductor y me está dando la impresión que esto parece grande. Entonces, por lo menos hay que hacer 2 cortes, dice la literatura, o sea, 2 fotos en las que en las 2 de la misma forma mida
1 milímetro más o menos tal vez puede ser la diferencia, pero no en una foto 5 y en la otra 3. No, algo se pasa. Entonces, eso es lo que yo quería que esta semana ustedes vayan dándose cuenta que esto de la ecografía, y además para que ustedes ya sepan que el primer estudio imagenológico va a ser, ¿sí? Entonces, pancreatitis, si bien no es un diagnóstico muy frecuente, pero se les va a presentar durante su vida profesional. Creo que semestre no hemos tenido en el hospital pancreatitis, no recuerdo si vimos con ustedes, pero en fin, vamos a empezar. Uno no puede dejar de hablar de un órgano tan valioso, aunque todos los órganos son valiosos, si no recordamos un poco la anatomía. ¿Se acuerdan cuando les decía, no importa la longitud de la ecografía, sino el diámetro anteroposterior para decir que está aumentado de volumen? Pero aquí está, dice que de 15 a 20 centímetros debería medir, ¿sí? En longitud. Pero, miren, 100 gramos, creo que ni hasta en mi mano termina siendo pequeñita, que eso yo no tengo dedos largos. O sea que un órgano que yo incluso cuando le empecé a estudiar me parecía que el páncreas iba a encontrar una cosa así, pero es una cosa pequeña, ¿ya? Por eso que en ecografía los diámetros incluso reducen un poco, porque pensar que hay una cabecita de quién le medio hoy día de ustedes era 1.7 creo, y no es porque es chiquita, sino porque es normal que se manifieste de esa forma, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la cabeza? ¿Qué es esto? El duodeno, en sus 4 porciones. Lo que dicen otros libros, la C que forma el duodeno. Y sí, es importante. ¿Por qué? Porque ese subconducto va a desembocar justamente en la primera, en la segunda porción del duodeno. O sea, ya nos está diciendo la anatomía que sí o sí tengo que tener relación del páncreas con el duodeno. Pero también tengo que no despreciar o menospreciar que el cuello tiene la relación de la vena porta, y es lo que vimos acá, pues justamente. Cuello llaman a veces la parte del cuerpo con la cabeza, ¿y quién estaba aquí? La vena porta. O sea, se dan cuenta que ahora todo había tenido sentido, no porque haya estado al medio del brazo, o perdón, de la cabeza del páncreas es algo anormal, más bien todo lo contrario, ¿sí? Cuerpo y cola, la parte ya del otro lado, delante de la arteria y la vena, que lo vimos también, esplénica. O sea que la cola del páncreas, cuando vemos en ecografía, también hemos identificado a la vena esplénica, ¿sí? O sea que básicamente ya nos está dando anatómicamente que lo que hemos visto tiene y va a tener relación. La cola dice que está en relación aquí al otro órgano que está hacia la izquierda, al ilio del vaso. Pero lo más importante, donde vamos hoy día a ver ciertos problemas, va a ser acá. La famosa ampolla de Vater y su esfínter D, que se llama el esfínter que está acá. Odi. Odi, correcto, porque la ampolla de Vater, si recordamos, no es esto lo mismo que el esfínter. Está un poco más adentro, que es la unión, ¿ves? Que no es más que la unión del colédoco con el conducto de Wilson o el pancreático, ¿sí? Bueno, aquí está el problema, doctores. Ahora vamos a hablar un poco, pues ya tenemos que hablar de fisiología, porque aquí nos vamos a dar cuenta el porqué de lo que va a ser o lo que va a ser el problema después. Páncreas, órgano mixto, ya lo sabemos. ¿Mixto por qué? Porque tiene una función exócrina y otra endócrina. O sea, que va a producir algo que secreta, como también vía sanguínea va a enviar una hormona, ¿sí? Pero en este caso, la función endócrina, que es para regular, o sea, ¿qué produce como la pregunta de la U? ¿Dónde se produce la insulina? En los islotes de Langerhans, específicamente en las células tipo beta. Pero esa no es la clase de hoy. Pero tienen que saber que su función endocrina está en la función de la regulación de la glucosa gracias a la producción de insulina. No es necesario que eso recuerden, pero debemos conocer, porque el páncreas tiene esa función, ¿sí?
No por algo a futuro, cuando hay un problema de traumatismo en el páncreas, el paciente termina siendo diabético, ojo, ¿sí? Pero nosotros, ahora, hoy, que es la pancreatitis como tal, va a estar dentro de esta función exócrina. ¿Por qué? Porque así como el hígado, el páncreas también tiene la liberación de ciertas sustancias que se metabolizan y se deben activar en el proceso de digestión, ¿sí? Y eso, el conjunto de esos líquidos, de esas sustancias, como quieran llamarlo, es el famoso jugo pancreático, que como vamos a ver después, vamos a ver cómo se va a segregar hacia dónde, al duodeno. En conclusión, si hablamos del páncreas o de la pancreatitis aguda, o cuando escuchen ustedes automáticamente pancreatitis aguda, estamos hablando de la función exócrina, ¿ok? ¿Cuánto se secreta? Miren, de jugo pancreático. De 500 a 800 ml por decilitro de jugo pancreático en 24 horas, ¿sí? O sea, no es poquito lo que constantemente se está produciendo. Si redondeáramos casi 1 litro todo el día, aunque no haya liberación de alimentos o que no haya pasando por el duodeno alimentos, constantemente está produciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el páncreas tampoco tiene, como se dice, no adivina cuándo, en qué momento también puede tener exceso de ingreso de alimentos para poder subsanar ese déficit que se puede presentar. Entonces, si yo hablo de función exocrina, ya inmediatamente también tiene que pensar, si hablo de pancreatitis, que el problema va a estar ¿dónde? ¿Cómo se llama la unidad funcional del páncreas? Los acinos pancreáticos, donde justamente se van a formar esas enzimas digestivas o llamadas proenzimas, porque ya vamos a ver a continuación que estas están en forma inactiva y que también existe alrededor, si digamos este es un acino, alrededor están un grupo de células que tapizan, las famosas células epiteliales, ¿sí? Que también tienen otra función dentro de la misma función de lo que es la función de la digestión. Entonces, acinos pancreáticos lo que van a hacer es formar y después eliminar estas enzimas que se van a formar, pero las células que tapizan esos conductos tienen otra importancia bien marcada, digámoslo así. ¿Qué dice ahí? Que la función es producir bicarbonato y agua, ¿sí? Ya saben y recuerden un poco en el tiempo atrás la famosa o el famoso ácido clorhídrico, que cuando se libera a nivel de la mucosa del estómago, lo acidifica al alimento, al bolo alimenticio. Y en cierto momento ese mismo bolo alimenticio de tipo ácido puede seguir dañando a la mucosa y producir una erosión. Pero así como produce el estómago un moco que está lleno de bicarbonato para evitar ese daño, el páncreas también produce una sustancia que va a liberar hacia el intestino delgado, en este caso, al duodeno, para proteger el primer trayecto del intestino delgado, produciendo bicarbonato, haciendo que baje esa acidez del bolo alimenticio que viene. Como ven, cómo el organismo busca formas de equilibrio, ¿no? Llega algo ácido, no sé de dónde sacar, como apagar el fuego con agua. Pero en este caso está ácido, pues el único tampón o amortiguador siempre va a ser su opuesto, el bicarbonato, ¿sí? Entonces, uno me ayuda a la producción de enzimas y el otro baja la acidez para evitar el daño de erosión de la mucosa, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, porque si no entendemos qué pasa acá de forma normal, ya va a ser más complicado que tengamos que entender la parte patológica. Hoy hablamos solamente de esto, ¿sí? De la función exócrina que compromete los acinos como las células epiteliales, pero vamos a tener mayor énfasis en los acinos pancreáticos, porque ahí está el principio del problema de nuestra clase de hoy. Sigamos.
Recordemos un poco esto. Bueno, todos creo que han almorzado, ¿no? ¿Alguien hay de hambre? ¿Se acuerdan cuando ya nos daba hambre al oler, ver una hamburguesa? Ya que uno cuando hambre ya manda una señal del sistema nervioso parasimpático, ya te da hambre y segrega saliva. Hay también mecanismos en el páncreas que actúan de la misma forma, que lo vamos a hablar enseguida. Pero aquí quiero recordar lo siguiente. Cuando hemos hablado del tema de síndrome de absorción intestinal deficiente, ¿recuerdan? Había una parte en la que les decía, una proteína, un carbohidrato o una grasa, llamemos así, en esa forma no puede ser absorbida. Son moléculas muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que haber sustancias que las van a ir hidrolizando, las van a ir degradando a su forma más pequeña, por decirlo así, para que recién pueda ser absorbida al torrente sanguíneo. Si recordamos a las proteínas, no entra como proteína, se va a reabsorber como aminoácido. Los hidratos de carbono van a estar, me faltó aquí poner, en monosacáridos, ¿sí? Y las grasas lo vamos a absorber generalmente en ácidos grasos. O sea, que hay ahí la participación ahora de quién, adelantando este capítulo ha salido después, pero esto debería haberse explicado, que lo dejé, pero ahora por eso pendiente para hoy. Porque decía yo solamente la clase aquella se hidroliza, va a degradar, pero aquí está, ¿quiénes habían sido? Los facilitadores de esta conversión, ¿sí? Si hablamos de las proteínas, entonces en este pinche acino que les he mencionado, que segregan ciertas enzimas, están exclusivamente las proteasas. Si les preguntara, ¿cuál es la enzima que va a hidrolizar a las proteínas? A los carbohidratos y a las grasas son 3, pero principalmente la lipasa. Ahí hago un paréntesis. Por eso que el marcador más importante para el diagnóstico laboratorial había sido la lipasa y no así la amilasa que pedimos de ingreso a un paciente con sospecha de pancreatitis. Aquí está la respuesta porque es más sensible que la amilasa, que también lo hemos hablado en una de las clases, recuerdo, porque no solo había habido en el páncreas, sino también en las glándulas salivales y distintos órganos. Pero esta lipasa solo se excreta o se fabrica o se produce en el páncreas, porque gracias a esta se va a hidrolizar de ácidos grasos, todas las grasas del cuerpo, ¿sí? O sea que si no hubiera todas estas enzimas que produce el páncreas, entraríamos a 0 absorción. Por más que te compres la proteína más cara en un frasco para poder suplantar tu alimento, si no hay estas enzimas que puedan mejorar la hidrólisis, no por algo cuando están enfermos o les hizo daño se acuerdan algún alimento y ya como que sienten que están con un grado de transgresión alimentaria, van y se compran, no sé qué compran generalmente de ustedes. Ya, Digestan. Pero actualmente ya hay otros que están aumentando. ¿Han escuchado hablar del Domper Digest? Clásico, creo. Tiene pancreatina. O sea, ya te está ayudando te está dando un poquito de enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque tiene que degradar el tipo de alimento que hayan ingerido. Aparte que tienen un antiemético, la domperidona, ¿sí? Y la simeticona, que es un antiflatulento. Entonces ya las mismas empresas farmacéuticas saben que si no estoy pudiendo tener una digestión adecuada, ya nos están vendiendo en enzimas. O sea, dense cuenta qué valioso entonces había sido estas enzimas o la participación de estas enzimas
en el proceso de digestión. ¿Y cuál de esos fármacos tiene lipasa? Ninguno. Sería ideal que no tenga la lipasa. No hay, que ser sincero. ¿Por qué? Porque daríamos eso ya de entrada a un paciente con pancreatitis. ¿Sí? Sigamos. Ahí está. ¿Cómo y por dónde va a empezar este ácido? Como dice, ¿no? Como la leche a producirse. Por el sistema nervioso central o periférico, discúlpenme, el periférico, esa señal que mandamos, ¿no? A veces de que ya hay un rico gusto de olfato para comer algo que está por el sabor o el olor, perdón, deseable, o porque por la forma visual nosotros estamos mirando algo que parece delicioso y pues ya estamos de hambre, o algo que estimule cualquier cosa que sea en beneficio del apetito, está la participación de la acetilcolina. O sea, la acetilcolina, después de un impulso consciente de mirar, escuchar, oír o lo que quieran, se activa, libera, y lo que va a hacer es ¡pum!, liberar. ¿Será proteasa, será la amilasa o será la lipasa? No sabemos. Pero hay otra, la colecistocinina. Anótense eso. Porque básicamente, si yo dijera 1, 2, 3, tengo tres componentes que van a hacer que activen a la liberación de este jugo pancreático. Pero si me dieran a escoger, este es el más importante. O sea, si yo preguntara, ¿cuál es el principal activador de la liberación de enzimas pancreáticas? Colecistocinina. ¿Por qué? Porque esta solo se activa cuando el intestino se distiende a la presencia del bolo alimenticio. O sea que esta sí es la verdadera, porque por ahí ni comí, pero estoy pensando que hay un rico, no sé, pues una hamburguesa, una pizza, pero nunca llega la pizza porque solo la olí y estaba de paso, no se va a liberar acá. Pero esta sí me va a dar una verdadera respuesta, porque es un efecto mecánico. Al distender, al pasar el alimento, sí, como dice acá, el contacto del bolo alimenticio con esa parte del duodeno, ahí recién va a decir al ácido, empieza al páncreas y produzcan todas las enzimas que puedan enviar para que la digestión. ¿Sí? Hay otra, la secretina. Le doy el tercer lugar de importancia porque más que estimular a la liberación de estas enzimas, lo que hace es producir más bicarbonato. Eso para impedir el daño del ácido que viene acompañando al bolo alimenticio. ¿Ok? Esta es, y esto van a verlo bien en sus casas, porque si tuviera que decir cada fila, no va a acabar nunca. Entonces, pero esta es la parte normal. ¿Ok? Entonces recién aquí empieza la clase. Tengo que repetir todo lo que les ha debido olvidar. Definición. Y en esta definición se van a dar cuenta que hay dos palabras, como siempre se las remarco, porque esta puede ser, o estas palabras pueden ser, el desenlace fatal del paciente. O sea, doctor, ¿un paciente con pancreatitis se puede morir? Sí, se puede morir. Doctor, ¿y en qué lapso de tiempo? 48, 72 horas. Evidentemente hay otros eventos que llegan hasta pancreatitis crónica, pero vamos a ver ahora que gracias a Dios el 80% son las leves versus las que del 20 se van a complicar. ¿Sí? Pero a ver, veamos si la definición ya nos está antecediendo un riesgo de vida. ¿Quién quiere leer? Proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede afectar a los tejidos vecinos o órganos a distancia. Muy bien. Escuchen esto. Tejidos vecinos. ¿Qué entienden por eso? A los lados. O sea, no está bien. Que el páncreas ya ha ido al vecino. ¿Quién puede ser el vecino? El duodeno. Páncreas, hígado, vesícula. O sea, a los que están cerca. ¿Sí? Pero ¿y cómo diablos va a actuar a distancia? Pulmón, cerebro. ¿Por qué? Me voy a adelantar. Porque si nosotros no identificamos una pancreatitis grave, como lo vamos
vamos a hablar después, se activa un sistema proinflamatorio. Hay una reacción tan compleja de todos los factores de la inflamación, interleucina 2, 7 o 6, factor de necrosis tumoral y todo lo que ustedes ya conocen de lo que es la cascada. Eso va a ser, como recordarán, esa época que se hablaba de la tormenta de citoquinas en el COVID. Igual desencadena una pancreatitis. La liberación de tantas moléculas o factores proinflamatorios que lo va a complicar y va a llegar a una falla orgánica múltiple. Y eso ya es pre-morte. Cuando ustedes en algún hospital vayan y escuchen o lean, no, ya tienen FOD, FOM, puta ya. Yo la verdad a veces digo, pucha, ya tiene como que un ticket para ir arriba, esperando. O sea que cuando ya hablamos de FOM, o la falla orgánica múltiple, ya se sobreentiende los órganos diana que están comprometidos. ¿Cuáles serán? Riñones, corazón y cerebro, en este caso. O sea, ya se sobreentiende que estos tres, de hecho, ya están con problemas. Ya no orina el paciente, ya no respira espontáneamente el paciente, y probablemente su hipoxemia está con un cierto rasgo alterado. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera decirle las causas de pancreatitis, ya conociendo entonces el problema, hay hartas causas, desde traumáticas, genéticas, miren, de aquí para abajo por ahora, traumatismos, colangiopancreatografía endoscópica, el famoso o la famosa ERCP, que actúan o piden mucho los cirujanos. O sea, hasta el hecho de que yo voy a ir a poder resolver una coledocolipiasis por una endoscopía que es para extraer, o sea, cortar el esfínter de Oddi para que pueda bajar ese cálculo, pero también puede inducir iatrogénicamente una pancreatitis, sí. O sea, un procedimiento que es benéfico para un problema, para el páncreas puede ser un agresor. Causas de obstrucción, que esto sí lo vamos a hablar, miren, neoplasias, páncreas dividido, o sea, son malformaciones de nacimiento, infecciones, alguna intoxicación por venenos, fármacos, o sea que también hay fármacos que pueden inducir una pancreatitis aguda. Y dice ahora la nueva literatura, ya les voy a adelantar la guía, acuérdense de Atlanta 2, la idiopática. Hay una diapositiva que decía, pero pues, no sé por qué lo he sacado, me fijé esta mañana. Primera causa, biliar. Segunda causa, alcohólica. Tercera causa, decía farmacológica. Y la cuarta, antes les digo, ¿no? La idiopática, donde no hay causa. Hemos pedido esto, hemos pedido el otro, hemos hablado con la familia, antecedentes, será diabético, habrá tenido accidente, no hay nada. Y ese está llegando al 30%. O sea que actualmente la biliar, la alcohólica y la idiopática. O sea que está desplazando algunas teorías de antes que consideraba incluso a la metabólica como tercero, que era la supuesta hipertrigliceridemia. Por eso que cuando había un paciente, le hacían su ecografía de vías biliares y vesícula, no tiene cálculos renales, o perdón, vesiculares, ¡pum!, manejo para medicina interna. ¿Es correcto? Porque solamente los cirujanos manejan si hubiese el problema de la litiasis de la vesícula. ¿Ok? Y todas estas nosotros tenemos que controlar. En conclusión, hoy solo vamos a abarcar a dos de las principales causas, como es la biliar y la alcohólica. No por algo han escuchado esto. Ayer estaba pues en una borrachera, al día siguiente despertó, una patasca, en la tarde ya estaba en el hospital, intubado. Miren cómo así es el proceso. Hemos averiguado, pensando que podía ser una litiasis biliar. El alcohol, sí, un factor desencadenante.
Pero hay en alguna literatura los que están haciendo su trabajo de pancreatitis, que hoy me llegó, no lo pude ver, les soy sincero, porque lo veo en las noches. Y cuando se habla de pancreatitis, nos vamos a regir en el consenso o lo que es la clasificación de Atlanta 2. ¿Sí? Creo que está aquí el grupo de pancreatitis, ¿no? Creo que no, es del otro grupo. Porque aquí la vamos a conocer, pese que es desde el 2012, pero aquí vamos a aclarar ciertos conceptos antiguos. Bien, la primera, la más común, pese que no soy cirujano, pero siempre nos llaman cuando ya se está complicando esa litiasis biliar, porque, ojo, sé que hay pancreatitis, sé que hay cálculos, pero no se opera. Hay que esperar que este páncreas baje el grado de inflamación para recién después programar la cirugía. No piensen que es al revés, que por eso está en cirugía, porque antes de que termine el proceso de inflamación se va a operar. Falso, es al revés, ¿ok? Y en ese proceso de mejorar la pancreatitis se te puede complicar. Por eso terminan siempre pidiéndonos a nosotros interconsulta, porque no lo van a operar estando con un páncreas que ya de hecho es lábil, frágil y no pueden entrar a hacerlo, ¿sí? Entonces esa primera etiología será la obstrucción de los conductos, o sea, la etiología biliar, como lo llaman. Podemos ver acá, ¿se ve un poquito grande o no? Sí. Los cálculos, ¿sí? Hemos dicho que el colédoco y el conducto del páncreas forman un pequeño cuellito en la unión de ambos, que es la ampolla de Vater. Y esa ampolla de Vater es la que recién va a desembocar aquí en la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta se presenta, ya lo dijimos, por cálculos biliares o una coledocolitiasis, porque también pensemos de esta forma, rara vez se forma un cálculo en el mismo coledo. ¿De que se puede? Sí, se puede. ¿Qué es lo que pasa entonces? El colédoco no supera los 8 milímetros. ¿Cómo diablos ha bajado una piedra? Ya, perdón que use ese término que lo usa la gente. Una pequeña piedrita de la vesícula para bajar y obstruir a esa pinche ampolla de Vater. Ahí está el riesgo, la microlitiasis. Por eso que cuando ustedes vean una ecografía de cualquier persona, sea familiar o conocido, y les muestre y les diga, esto me han hecho porque estaba con vómitos y no sé, dolor abdominal, y dice microlitiasis, este es el riesgo, pancreatitis. Porque a la microlitiasis se define a todo cálculo menor de 5. O sea que solo cuando hay cálculos pequeñísimos van a poder bajar hacia el conducto o a la ampolla de Vater. Pero si esa ecografía dice un cálculo de 2 centímetros, 1.5, es muy poco probable que haga pancreatitis porque el cálculo no va a poder descender. El lío está en los chiquititos, cuidado, pero consumo de alcohol. Entonces, ¿tiene que haber un tamaño? Sí, ahí es bueno aclarar eso. Pero también dentro de la etiología biliar hablan de las neoplasias, que a veces hay adenocarcinomas del mismo esfínter de Oddi. A veces hay colodiococeles, malformaciones del nacimiento, que son como unos sáculos. Parásitos. Eso acuérdense de la pregunta de parasitología de mi época. ¿Cuál es el parásito que puede producir pancreatitis? El Ascaris lubricoides. Tiene la apetencia de irse a vías biliares. Se hace un ovillo y se vuelve una obstrucción, ¿sí? Entonces, alguna vez también, cuando estaban operando o haciendo la endoscopía retrógrada o el DSP, se sorprendieron de una cosa ahí como lombriz que estaba, ¿no? Ascaris lubricoides, ¿sí? Después, bueno, hasta aquí, no solamente en la teología biliar refiere a los cálculos, sino también estas otras posibilidades, porque lo que van a hacer es un efecto mecánico. O sea, van a impedir que baje. Pero ¿dónde está la causa? ¿Por qué, doctor, entonces está hablando de algo de afuera, pero si el problema está en el páncreas? ¿Correcto? Porque si nosotros vemos en esta imagen este pequeño espacio a distancia es la ampolla de Vater, ¿sí? Vean acá, el esfínter de Oddi está como un pequeño labio, ¿no es cierto?
Si esto está haciendo compresión para abajo, es como que al doctor le agarre un tiempo que toda la cara se va a empezar a inflamar por presión, va a aumentar de volumen. Y al aumentar de volumen, esta zona que está siendo comprimida, también cierra, disminuye el calibre del esfínter de Oddi, lo cual no va a dejar que pase el líquido o jugo pancreático o las enzimas. ¿Por qué? Porque al haber esta obstrucción, por eso yo no hablo de etiología biliar, yo hablo de obstrucción, en síntesis debería ser la principal causa, no llamarla biliar, sino de la obstrucción de vías biliares. Creo que es más apropiado, ¿sí? Entonces, si no va a haber paso adecuado, entonces como en el caso de la cirrosis hepática, ¿se acuerdan? No va a haber paso de la vena porta para atrás, todo va a empezar a congestionarse. Va a aumentar la presión ductal intrahepática, o sea que todos estos conductos que van a entrar hacia la ramificación, que deberían ir en este sentido, van a refluir, un flujo retrógrado, no va a poder pasar por esta compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esta acumulación líquido, o sea, esta acumulación líquida rica en enzimas pancreáticas, ¿qué va a pasar? La única, por si acaso, enzima que no está en su forma inactiva es la lipasa. Ahorita les voy a hablar de sus formas activas y no activas. O sea, que por esa razón, esta es la segunda razón que estoy poniendo, vamos y medimos en un laboratorio la posible causa de pancreatitis, la elevación de la lipasa. ¿Por qué? Porque la lipasa aquí, en su forma natural, donde se producen los acinos, es la única que está en su forma activa. O sea, que basta que identifica que no hay paso, esta solita lo único que hace es empezar a autodigerirse, produciendo una necrosis grasa. Ah, pero ¿qué pasa? Al haber ya daño de tejido, empieza el cuerpo a identificar de lejos un proceso inflamatorio. Va a mandar miofibroblastos, va a mandar leucocitos, lo que les decía, todas las células proinflamatorias, para tratar de desobstruir este lugar. Con una burrera de 3-4 milímetros empieza a ser un desastre, ¿sí? Envía tantas células proinflamatorias que el cuerpo, ¿qué? Primero va a ser un edema intersticial, lo que hemos visto en el primer gráfico, ¿no? La cabeza está así porque va a haber un edema, se va a aumentar el volumen, ¿sí? Pero al haber esa compresión, al haber aumentado la presión, al haber crecido el volumen de esa glándula, también está haciendo una compresión interna, lo cual es como que está apretando la circulación vascular y va a empezar la isquemia. O sea, el efecto del edema, el efecto del aumento de volumen de la misma glándula, también impide que haya buen flujo sanguíneo y ustedes saben que va a llegar a un grado de isquemia. Se dan cuenta por una estupidez que parece un pinche calculito de 3 milímetros por mal diagnóstico nuestro. Porque si no hacemos clínica, como vamos a ver, nos podemos comer una pancreatitis y todo lo que es dolor epigástrico siempre lo mandamos, es su gastritis, omeprazol, vuelve doblado en 4 porque hay una forma que lo vamos a conocer, hasta una posición atálgica que conocemos. ¿Ok? Sigamos. Ahora, ¿qué pasa en la alcohólica? En la alcohólica ya no hay un efecto mecánico. Ya no hay algo que pueda apretar, obstruir, comprimir el esfínter de Oddi. Lo que hace es espasmo del esfínter de Oddi. ¿Quién? Nosotros estamos ingiriendo bebidas, bebe. Ustedes saben que también mal que bien la bebida no deja de no ser algo que está pasando por el intestino, en este caso el duodeno, y conforme va pasando, va produciendo también pues un proceso inflamatorio. Por algo al día siguiente pues nos duele todo el estómago, nos duele, a veces algunos hasta produce diarreas porque estimula tanto ciertas sustancias que les produce deposiciones líquidas. Eso no es anormal, es parte del problema. Pero ¿qué pasa aquí?
en el esfínter de Oddi. No dice el tiempo, y tampoco es a la primera que tomen. Ojo, 2 años o más de 10 años que estén con bebidas tienen el riesgo mayor. ¿Por qué? Porque al estar pasando el alcohol por el esfínter de Oddi, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a empezar a hacer el esfínter como una reacción inflamatoria. Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Y hay un momento que seguimos bebiendo y se va a quedar cerrado. Y el mismo mecanismo que hemos hablado en la biliar, que era mecánica, o sea, era algo que podía evitar el paso de adentro hacia afuera de las enzimas, se activan de la misma forma. ¿Todo por qué? Porque el alcohol lo va a hacer. Doctor, ¿pero con qué frecuencia el alcohol? No entiendo. Me refiero más de 2 años porque, o sea, una persona cada que fin de bebe todos los semana, días. todos los meses. No hay relación así, digamos, como para una cirrosis. ¿Sí? No hay. Solo dice la literatura que una persona que va consumiendo bebidas alcohólicas a partir de, no de 2 años de vida, sino de 2 años de consumo, hasta los 10, que puede ser su extremo máximo, en esa etapa puede en algún momento desarrollar esto. Pucha, ya soy ¿Sí? candidata. No importa si es, pero tomar un poco. Independiente si bebe Puta, todo tanto les el día. preocupa el alcohol. Preguntan de los cálculos. No se preocupa por su salud. Ya de hecho, puta, grave. O sea, no hay una relación para que entiendan que es hoy mismo en el primer consumo. Lo que esto está tratando de decir es de que es progresivo, ¿sí? Que en un momento que uno sigue consumiendo, va a haber un momento en que estas células del esfínter de Oddi, ya al identificar el alcohol o su hidroxilo, que llaman lo que es la descomposición, ya va a empezar a querer jugar, ya va a empezar a cambiar su función, ya va a empezar a ser contraída y al final puede hasta estenosarse, ¿sí? O sea, es en tiempo, no es que a partir de los 2 años ya el tercero listo, le da pancreatitis, no, sino es que la célula va modificando la función, porque es verdad, el esfínter de Oddi hace espasmos de forma natural, sí, porque no todo el tiempo está abierto, sino también se entraría pues el duodeno, sustancias al interior, todo el tiempo está cerrado, solo se abre para dejar sacar el jugo pancreático y se cierra. Pero el consumo de alcohol hace que todo el rato esté así. Ya va a haber un momento en que ya no va a querer abrir y se va a quedar cerrado. ¿Ya? Pero ese es el mecanismo. Cuando pregunten, ¿y por qué el alcohol hace producir? Por espasmos del esfínter de Oddi. Nada más. El mecanismo en toditos es lo mismo. Si fueran de plástico, medicamentoso, lo que quieran, se les ocurra, es la misma después, como hemos hablado acá. ¿Sí? Proinflamatoria, leucocitos, edema intersticial y terminando en isquemia. Bueno, sigamos, cuidado, no pise el tiempo. Este es un poquito, algunas cosas lo voy a pasar porque son aclaraciones de lo que ya en histología han llevado, ¿sí? La morfología de la pancreatitis, para que vean, ¿sí? Cómo se ve una leve y una grave. La grave se va a caracterizar ¿por qué? Por necrosis. Si al principio solo ha hecho isquemia porque el volumen o el aumento de volumen estaba estrangulando nuestros vasos sanguíneos, si va a pasar las 48 horas eso va a morir. Y cuando muere esto, ¿qué va a hacer el cuerpo? Empieza a desconocerlo y actúa como un cuerpo extraño. Aumenta más todavía células inflamatorias queriendo vencer esto, pero el cuadro ya está hecho una tormenta. ¿Sí? Sigamos. Aquí está el punto clave para los que van a hacer pancreatitis. ¿Se acuerdan antes de Ramsson? Criterios de Ramsson, criterios de Baltasar. Bueno, los vamos a mencionar también acá. Pero ¿qué sucede? Atlanta es otro consenso, grupo de pancreatólogos, que cada cierto tiempo se reúnen para ir modificando algunos criterios. Antes, la pancreatitis se clasificaba como leve, moderada y severa, así como todo, ¿no? En la intensidad. Pero Atlanta, que no me pregunten las razones, pero un día dijo, no, a partir de ahora vamos a considerar de la siguiente forma. Y así, y esta es una muy buena pregunta del examen, así que véanla bien. Se clasifica según Atlanta a partir del 2012, en pancreatitis aguda leve, en pancreatitis aguda moderadamente severa y pancreatitis severa. Pero ¿por qué es moderadamente severa? Hay una levemente severa. No dice la guía, ¿por qué diablos le pusieron eso?
lo he leído y he buscado, he dicho, ya hasta yo pregunto, digo, ¿qué puta debe haber? Supongo una moderadamente o una levemente severa. No sé, no está, ¿ok? Pero el punto es de que si alguna vez ustedes, por conocimiento cualquiera, docente o de algún lado les pregunten, ¿y la pancreatitis cómo se clasifica? Y esto más que todo en terapia intensiva nos preguntan. Aquí está. Esta es la que se debería manejar y se está manejando. La pancreatitis leve, moderadamente severa y la severa. Pero ¿cuál y cómo caracteriza a cada una de estas? Esa es la idea. Cuando es leve, ese 80% que hemos visto en una de las diapositivas, las que tienen resolución o tienen una autolimitación, no va a haber falla orgánica y no va a haber complicaciones, ni locales ni sistémicas. O sea, vino, se elevó las transaminasas, perdón, la amilasa y la lipasa, le hemos dado analgesia, ha estado un par de días NPO y ¡pum! Se va a la casa. Pero ¿qué pasa ya en la moderadamente severa? El tiempo. Miren, un parámetro que se presenta en estos dos últimos, las horas. Y hay un corte, y hay un intervalo de tiempo, ya me está dando un plazo, por decir. Que en esta primera, que es la moderadamente severa, va a haber un fallo orgánico. Puede haber una injuria renal aguda, puede haber una hepatitis aguda, pero, dice, que dure máximo 48 horas. O sea que al tercer día yo hago y veo su creatinina, ay mira, 0.9, normal. Pero mira, sus transaminasas ya están normales porque el hígado se forma, bueno, produce esas enzimas. Entonces se va volviendo normal los estudios laboratoriales, ¿sí? Hay complicaciones locales y sistémicas, pero no es persistente. En esas mismas 48 horas va a revertir. Pero en la grave ya no. Puede estar hasta 3 días, 1 mes, 15 días, dependerá de la edad del paciente, porque esta es persistente y dura más de 48 horas. O sea que si ustedes ven a un paciente en una terapia intensiva, ¿cuánto segundo o quinto día de internación? Automáticamente, ¿en qué van a pensar? En una pancreatitis severa. Porque no puede haber una pancreatitis leve que esté en una terapia más de 5 días. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esta clasificación, es pregunta de la residencia, a los del ENAR, los que van a ir a México, los que van a la CPO y demás. Esta es la imagen que les van a presentar. ¿Sí? Doctor, ¿y hay pancreatitis crónica? No, sí hay. Pero te muestro el título de la clase, solo dice pancreatitis aguda. La crónica ya es otro mundo. Ah, ya, vamos a decir No, está bien. clasificación. De la aguda. Ay, De la aguda. Ah, buena pregunta. Solo estoy hablando de aguda ya. La pancreatitis crónica es después de 4 semanas, cuando ya aparecen los abscesos, los pseudoquistes, que eso vamos un poquito a mencionar. Fases de la pancreatitis, ¿sí? Léanlo por favor. Esto, explicar cada uno, les digo, no es valioso, pero sí hay cosas que no quiero que me pise el tiempo. Las manifestaciones clínicas. Básicamente, aquí, semiología del dolor. Lo que tanto a ustedes incluso les he molestado, ¿no ven? Intensidad, bueno, incidentes internos. Un 7/10 en la escala de EVA, ¿no ven? Aquí se maneja eso. Porque el principal síntoma de un paciente con pancreatitis es dolor. Ni siquiera vomita, ni siquiera tiene otros problemas. Acompaña, no voy a mentir. Pero es el dolor por lo que viene este paciente. Tanto, ¿se ve bien este dibujito? ¿Alguien se acuerda de semiología? ¿Qué se llamaba esta posición? ¿Sí? ¿Qué? No, está cabeza abajo, echado, plegaria. No me digan. A su docente de semio lo voy a buscar. Plegaria maometana. ¿Por qué? Porque el paciente muy difícilmente se puede poner en posición supina. Busca una posición en que toda la resistencia abdominal no tenga ni siquiera 1 milímetro de extensión para impedir el dolor. Y si ustedes buscan en los libros, plegaria maometana, entre comillas, pancreatitis. Es raro verlo al paciente así, porque nada, pero sí lo vas a ver en el cúbito lateral, en la posición fetal. Pero esto la semiología así la describe y no les puedo dejar de no decir,
¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está ese dolor? ¿Quién lo desencadena? Grasas, alcohol o lo que fuera una intoxicación alimentaria. ¿De qué tipo es? Contigo. Cualidad, sordo. No puedo explicar cuando se pone sordo, no puedo explicar cómo es ese dolor, pero me está matando. Parece que me arde, parece que me está apretando, parece que son punzadas. Ahí llaman sordo. Aunque la mayor parte de los libros nos estaba hablando antes de Atlanta, que apareció Atlanta, el transfixiante decía, como que me está atravesando una navaja. Pero ahora lo hablan como si fuera sordo, ¿sí? Que ahí está. ¿Cuánto está la intensidad? O sea, este paciente viene llorando, por no decirlo de otra forma, ¿sí? La irradiación, el famoso dolor en, que generalmente, bueno, en mi cinturón. Ahora dice la literatura, puede ser al flanco derecho, al flanco izquierdo o puede ser a ambos, ¿sí? Mucho dependerá si está en una pancreatitis moderadamente grave o severa o la grave. Y por último, ¿qué es esto? No sé para qué es. Le pongo todo, hasta termino poniendo morfina y recién el paciente lo alivió a un 7 de 10. O sea, ya se dan cuenta cómo es ese dolor, que no hay otro, que si viene un paciente con un dolor acá en boca de estómago, de un 10 de 10 y así en una posición antálgica, no piensen en gastritis, pues ya la próxima. O sea, piensen en pancreatitis. Esta es una secuencia de hechos. Dolor se presenta casi en el 100%, 85%. Pero a veces acompaña de náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque también dentro el páncreas dentro de la cavidad abdominal, quierase o no, va a producir un abdomen agudo. No será quirúrgico, pero se llama abdomen agudo. Donde puede haber abolición de los ruidos hidroaéreos. Se va a taquicardizar porque el dolor te aumenta la adrenalina, pues todas las catecolaminas. Empieza a respirar rápido porque también el dolor te hace hiperventilar. Baja la presión. ¿Por qué? Porque hay secuestro al tercer espacio. También hay liberación, aumento de la permeabilidad vascular. Empieza y puede edematizarse, pero más que todo puede hacer incluso hasta así. Sube la temperatura y hay que pensar que se está sobreinfectando, ¿sí? No puede haber fiebre si no hay un problema de infección. Sigamos. Esto se los puse porque en la universidad nos han enseñado pancreatitis, signos clásicos, Cullen y Gray-Turner. ¡Falso! Miren, apenas en el 1% se presentan. O sea, no vayan a buscar de entradita pancreatitis, como a veces les hago ver circulación colateral, ¿no? No, pues en una pancreatitis tiene que estar en la grave, donde ya es necrohemorrágica, hay sangrado retroperitoneal. O sea, en este caso ya es una pancreatitis, por eso hasta las fotos siempre son en una terapia, debe haber sus electrodos, algo. O sea, está dentro de la literatura, pero no piensen que van a encontrar a la primera, porque apenas es el 1%. Laboratorio. Esto sí apréndanse, ¿sí? Y más que todo esta palabrita. No puede haber o sea, no puedo diagnosticar con una amilasa que máximo debería estar en 40 con un 50. Ah, ya pancreatitis, NPO, analgesia y todo. No. La literatura dice, y lo hemos comprobado esto, que la amilasa y la lipasa debe estar por encima de 3 veces su valor normal. ¿Sí? No puede ser que ha subido un poquito, ahora ya pancreatitis plantar. No. Tiene que haber 3 veces más. ¿Sí? Leucocitos, los más importantes les estoy diciendo. Una leucocitosis entre 15.000 a 20.000. Pero no porque haya una sepsis, este es otro error de los cirujanos. Ven una leucocitosis alta, más le plantan antibióticos pensando que eso es por una infección. Las leucocitosis en el hemograma, si no hay desvío izquierdo, presencia de segmentados, es por alguna inflamación. ¿Se acuerdan cuando les he dicho en una de las diapositivas que hay antes de la palabra células proinflamatorias, decía leucocitos? Es porque salen a defender el proceso inflamatorio y por eso se elevan, no porque hay infección, no porque hay bacterias. Cuidado, confundan. Si quieren empezar antibióticos en una leucocitosis, tiene que haber fiebre. Y para esta cantidad, mínimo fiebre. ¿Ok? Hemoconcentración, porque está fugando
plasma. ¿Sí? Por eso los edemas, por eso puede haber ascitis, derrame pericárdico, pleural, lo que quiera. Empieza a haber hiperglucemias. No por algo dijimos la función endocrina era de la insulina. No va a producir insulina mientras esté inflamado. Entonces la glucosa, sin ser diabético, va a subir. Hipocalcemia, hiperbilirrubinemia. Pero del dato que quiero que se acuerden esto, si quieren algún día, o los terapistas, o los que quieren ser terapistas a futuro, lo que se nos ha encerrado en un recuadro. Nadie pide LDH, porque no está en el protocolo, no dice. Pero cuando lean ustedes pancreatitis grave, recién lo van a encontrar. Pero si dice que es pronóstico, ya tengo que antecederme a que se eleve, ¿no? Por eso cuando ustedes quieran evaluar y digan, a ver, esta pancreatitis, como no tengo forma más exacta, excepto la lipasa de saber su intensidad, ¿sí? Pidan LDH. Si esa LDH, estando incluso en una pancreatitis leve, ojo, si supera el valor de 500 unidades internacionales, es mal pronóstico. Se te va a ir a una pancreatitis mínimamente moderadamente grave. O sea, que ya ustedes se lucen pidiendo LDH y si está alta, doctor, es una pancreatitis leve, pero mire su LDH. Está alta, doctor. Sospecha que esto se nos puede complicar. El doctor te va a decir, uy, ya estamos jodidos. Ya habrá que hacer otras medidas, ser un poco más agresivos y otras conductas que no manejemos o despachemos al paciente. Por eso Milás apenas está 3 veces y un poquito más. Tal vez está con un dolor apenas de 7/10, pero tiene una LDH alta y uno lo manda a la casa. Porque mañana pasado este va a estar en la ¿sí? No es una regla, pero así dice el libro. Ya lo hemos hablado, la lipasa no es tan sensible, permanece solo hasta el 5.º día elevada, sino la más importante, la que me va a dar sospecha, tampoco es igual a sospecha más de pancreatitis, la lipasa, ¿sí? Ya lo hemos hablado la ecografía, nuevamente la imagen en donde vemos que la cabeza está aumentada. Ahora miren este otro fenómeno, cuando la pancreatitis te puede confundir la cabeza y el cuerpo está bien, pero miren esa cola, interesante, ¿no? Y si vemos acá la misma cola aumentada, y haya habido muchos errores. ¿Por qué? Por eso les decía en la ecografía, también hay que tratar de buscar la cola. Porque si hasta aquí nomás nos hemos conformado a ver, que generalmente vemos, está normal. ¿Por qué? Porque mide esto, y a veces ni medimos esto. Pero un poquito más, basculen el ecógrafo o el transductor, y por ahí se encuentran con esto, error nuestro. ¿Sí? Sigamos. Bueno, dentro de unos estudios complementarios siempre va a estar los rayos X. ¿Por qué? Porque hacen derrame pleural a predominio del lado derecho. Si está ya afectando o está haciendo un abdomen agudo, vamos a encontrar todos los signos de una posible peritonitis. ¿Ok? Sigamos. Esta era la valoración del Ramson que hemos utilizado muchos años. Léanlo, no es útil, ya no se aplica, pero sí nos daba lo mismo que el anterior, el pronóstico. En vez de pedir esta burrera, yo lo simplificaría y diría, en vez de estar calculando esto que ya no se usa, algunos lo usan, el LDH. ¿Sí? Sigamos. En la tomografía, para que conozcan. ¿Yo por qué tengo ya la ecografía, doctor? Y ahora le está pidiendo una TAC. ¿No está haciendo un gasto insulso? No. La ecografía es para identificar que está empezando el problema. Pero la tomografía es, porque es el gol estándar, ¿para qué? Para dar esta clasificación. ¿Sí? Los criterios tomográficos de Baltasar, que también lo van a leer en su casa. ¿Por qué? Porque de acuerdo al puntaje, sí, nos puede dar el índice de severidad. Les pongo un ejemplo. Nos dice un Baltasar A en la tomografía está normal, pero si yo digo es un Baltasar E, ya estoy out, porque ya me está diciendo que es un problema de severidad alto y que hay presencia de 2 o más colecciones líquidas mal definidas. Veámoslo, aquí está. Una colección, otra colección y el páncreas está como desflecado. O sea, de un páncreas normal, el B solo se aumenta el volumen, lo que hemos visto en las fotos, el 3 o el C, perdón, ya hay colecciones periféricas, el 4 ya hay 2 colecciones y el 5 ya ni se ve la estructura del páncreas. Probablemente aquí ya está haciendo la hemorragia, la necrosis hemorrágica, la necrohemorrágica, ¿sí? Para el tratamiento, lo he agrupado ya, chicos, porque no les voy a decir NPO, control de signos vitales, no, sino en pilares del tratamiento.
Definir primero el sitio de manejo. ¿Este paciente va a UCI o lo manejo en piso? Es lo primero que tengo que identificar. Para eso, tengo los criterios de ingreso a UCI. ¿Cuáles son? Si yo ya identifiqué que es pancreatitis severa, o la que llamaban Atlanta, la grave, o la pancreatitis aguda severa, ¿sí? Pero más es importante esto. Si este paciente tiene una frecuencia cardíaca menos de 40 o 150, a UCI. Si este paciente tiene una presión arterial media de menos de 60, la famosa PAM, se va a UCI. Si hay una frecuencia respiratoria mayor a 35, se va a UCI, o está en coma o alteración del cardio. Asociado a laboratorios, miren, una PO2 quiere decir que su saturación de oxígeno, su concentración de oxígeno está menos de 50 y lo normal es de 80 para arriba. Que el pH esté en acidosis menos de 7.1 o esté en alcalosis, lo contrario, 7.7. La glucosa que ya esté por encima de 800, el calcio mayor a 15 o este paciente no orina. Si estos laboratorios tienen, o la mayor parte de sus pacientes tienen estos laboratorios, ya no puedo estarlo teniendo en mi sala de internación, pasa a terapia intensiva, ¿sí? Ya he decidido, muy bien, pensemos que es un paciente que se va a sala, ¿sí? Porque el de UCI es aparte. Primera parte, como en otras enfermedades, resucitación con fluidos. O sea, líquido, pero ojo, ahora ya la nueva guía de Atlanta que lo van a leer, ya no había sido tan así. A nosotros nos han enseñado, al menos en mi época, que tenía que hacer, por eso dice la palabra resucitación. Resucitación tiene que decir que metamos harto volumen, ¿se acuerdan? 20 ml kilo peso en una hora. Aquí ya dice que no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del derrame pleural? Sí. Del líquido libre en abdomen. Porque si hay vasodilatación por el proceso inflamatorio, estos 5 litros que voy a meter en una hora, 4,5 va a estar en el pulmón y con distrés respiratorio se te va a morir o lo vas a tener que intubar. Analgésico. Hay escalas. Primera escala, segunda escala, tercera escala, hasta llegar a la última, la morfina. Soporte nutricional, condición. No puedes tenerlo al paciente, regla de oro, más de 3 días en ayuno. Anótense eso. Los que están manejándolo a su paciente 5, 7 días sin alimentos no están autorizados. Porque dice ahora la nueva recomendación que el paciente con pancreatitis aguda no puede estar por más de 3 días sin alimentos. ¿Ok? Independientemente de su estado. Y el manejo etiológico, si es un tumor, ¿qué voy a hacer? Si es un cálculo biliar, después lo operarán. Si es el fármaco, interrumpir. Si es el alcohol, ya lo chuparán, ¿no? Entonces, esos son los pilares del tratamiento. Bueno, chicos, hemos grabado. Hay unas diapositivas más, por eso lo que hice dejar ahora para antes del final. Pero léanlo, porque les va a servir no solo para la clase, sino para su vida. Porque está ahí, por ejemplo, cómo se puede hacer la resucitación que se hablaba, qué tipo de analgésicos, qué es la nutrición, cómo el manejo etiológico y lo que decía, aquí me hablaba Noé, qué hay que hacer y cuáles son los criterios para meterlo a terapia intensiva. Bueno, prendémelo la luz, por favor. Eso es todo, muchachos. Bye, Bora.